buenos días. Voy a conversar con Carlos Valero. Él es diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira y miembro de la Comisión de Política Exterior. Hablando de la política exterior, ¿qué tal? ¿Qué tienen ustedes que informar al país de esa comisión? De política exterior. De lo que sea, de lo que es. Bueno, muchas cosas, ¿no? La reunión que se está dando el día martes se dará en Lima, que es la cumbre en apoyo a la democracia venezolana. Digamos, la preocupación global que hay en todo el hemisferio, bueno, es casi que planetaria, sobre la crisis venezolana, que está en el centro del debate mundial, desde el secretario de las Naciones Unidas, Guterres, pasando por la alta comisionada Bachelet, pasando por la representante de Naciones Unidas, Mogherini, en fin, el Vaticano. No hay quien no hable sobre la crisis política venezolana, la crisis humanitaria venezolana y las consecuencias que está teniendo esta crisis para el desarrollo de toda la región. Parece increíble, pero cuando nosotros vemos las cifras comparadas, por ejemplo, nos encontramos con que en el caso de Siria, que es un país que está sometido todavía a una guerra cruenta muy fuerte, una población de 25.4 millones de habitantes antes de que comenzara la guerra civil, y ocurrió un desplazamiento migratorio cercano a los 6 millones de su población. Venezuela, con esta crisis política donde no ha mediado un conflicto bélico, bueno, tiene a este momento desplazados, según Organización Internacional de Migración, es decir, cifras oficiales de Naciones Unidas, no son cifras que está inventando Carlos Valero ni la Comisión de Política Exterior, estamos hablando de más de 4.3 millones de venezolanos a la fecha, lo cual por supuesto es terrible, ¿no? Porque significa que nuestras familias están unidas, pero también significa que el impacto en la región es muy grave y significa que nosotros los venezolanos tenemos que resolver esta crisis. ¿Todo sale por Colombia? No. ¿O por Brasil o por otra frontera? Están saliendo por todos lados. Por ejemplo, en las Antillas neerlandesas, Curazao, Aruba y Bonaire, se habla que en este momento hay cerca de 60.000 venezolanos. Pero es que la frontera con Aruba está cerrada. Pero están llegando los venezolanos. Están llegando. ¿Y por dónde llegan? A ver si me llegan. Bueno, están llegando, fíjate, nosotros tenemos en el Caribe en este momento, desafortunadamente hay 95 hermanos venezolanos que están desaparecidos. 3 botes peñeros están desaparecidos. 2 que salieron desde Güiria, el peñero Jonaili José, hace aproximadamente 3 meses, el peñero Ana María y uno que salió desde las costas de Falcón. Entre esos 3 peñeros son 92 personas que están desaparecidas. ¿Y qué saben? Nada. No se sabe nada. Hemos estado haciendo todos los protocolos de búsqueda, pero terrible, digamos, es muy grave. En Trinidad y Tobago nosotros tenemos en este momento registrados, se logró un registro de venezolanos y legalizar los venezolanos allá gracias a la enorme presión, y hay un registro de cerca de 18.000 venezolanos legales, pero claro, eso es una isla de 1.300.000. Y lo mismo ocurre con el caso de Curazao, es una isla muy pequeña. ¿Cuál es el trato que reciben los venezolanos en esos puntos de migración? Muy mal. Desafortunadamente estamos recibiendo un trato muy mal porque, bueno, hay una cosa que se llama la aporofobia y es la fobia precisamente a la pobreza. Una vez que los venezolanos con recursos, que fueron la primera ola migratoria que salió hacia todo el mundo, llegaba con cantidades importantes de recursos para invertir en esos países, incluso generaba distorsiones en los mercados inmobiliarios y en los mercados locales, porque como traían una cultura de comprar mucho y de moverse, digamos, tenían un mercado entre ellos mismos. Por ejemplo, llegaban en España y hacían edificios y los sacaban del mercado los precios, pero lo compraban entre venezolanos. Claro. Entonces generaban una distorsión. Bueno, esos venezolanos eran bienvenidos. En la medida en que comienzan a llegar ya hermanos de a pie, que no tienen recursos, que están básicamente huyendo de la crisis económica, que no planifican la salida del país, por supuesto, la reacción de los países. ¿Cuál es el país de destino preferido por los migrantes? Vamos a un receso, regresamos a esa pregunta. Te preguntaba, según la información que ustedes tienen, ¿cuál es el país preferido por los migrantes? De acuerdo a las estadísticas, veamos. Yo no sé si es la preferencia, sino quizás un poco la cercanía. Colombia, tenemos nosotros 1.300.000
y tantos mil venezolanos, digo y tantos mil porque ese número todos los días aumenta. El segundo país con mayor cantidad de hermanos en el mundo es Perú. Tenemos 800, la última cifra que yo manejo de hace unos días, 815.000 venezolanos. Muchos de ellos concentrados en Lima, lo cual por supuesto genera unos sentimientos en algunos Los momentos maltratan, ¿no? xenofóbicos, en algunos momentos, sí, es complicado la verdad. Después tenemos Ecuador con cerca de 180.000, creo que es la cifra, y ahí vamos bajando. Argentina es un país donde también tenemos muchos venezolanos. Brasil, que siendo un país bastante grande, la cifra de venezolanos no es tan alta. Estamos hablando de 190.000, probablemente obedezca a los problemas de idioma que dificultan este tema. Y bueno, después en Europa, España, quizás es el destino donde hay más venezolanos. Es muy difícil saber la cifra exacta porque hay muchos doble cedulados. Tenemos registrados extraoficialmente aproximadamente 360.000, pero no sabemos cuántos son venezolanos españoles, o sea que ese número puede perfectamente ser el doble. Y Estados Unidos, que estamos hablando quizás de unos 450.000. ¿Cómo se puede leer esa decisión que tomó el gobierno de Colombia de cedular a todos los venezolanos, a los niños? Bueno, esa es una decisión que nosotros venimos solicitando, es una decisión humanitaria, es una decisión importante porque nosotros teníamos una cantidad de niños que nacían allá y que básicamente no tenían patria. Entonces, al el gobierno de Duque a realizar esta medida administrativa y autónoma, digamos, soberana, lo que permite que estos niños tengan la nacionalidad colombiana, porque se registran allá, pero también tengan la nacionalidad venezolana. Entonces, eso es evidentemente un enorme alivio para cerca de 25.000 niños que... Y con la situación de los padres, ¿también reciben la nacionalidad? No, los padres no reciben la nacionalidad, los padres están recibiendo un permiso temporal de trabajo. Nosotros hemos venido realizando un trabajo que es complejo, porque fíjate, lo óptimo para los defensores de la democracia, para nosotros lo que queremos que este país cambie, es que la mayoría de los venezolanos nos quedemos acá luchando por el cambio político. Esa es la verdad, eso es lo que nosotros quisiéramos, pero tampoco podemos impedirle ni criticar que una persona que decide emigrar del país, que decide salir porque definitivamente las condiciones en Venezuela son absolutamente invivibles, bueno, entonces no le hagamos la vida más difícil. Entonces hemos hecho todo lo posible porque se le generen condiciones mucho más favorables. Ahora, también le hemos dicho a la comunidad internacional de manera permanente, esto es temporal. Nosotros agradecemos muchísimo la colaboración y hemos hecho un gran esfuerzo para que la xenofobia y los sentimientos antivenezolanos no sean promovidos desde acciones del gobierno. ¿Están regresando venezolanos que se fueron? Muy pocos, muy pocos. Hay una operación propagandística, pero no pueden regresar venezolanos porque las condiciones por las cuales se fueron no han variado ni un milímetro. En la medida en que las condiciones... Pero están mandando aviones para allá y traen unos de Perú. Bueno, es propaganda, digamos, es muy típico de este tipo de... ¿Los aviones vienen de pasillo o vienen de dónde o qué? Es propaganda, digamos. Tú tienes un número aproximado de 4.3 millones de venezolanos. Yo le he hecho seguimiento a la cifra del Plan Vuelta a la Patria y ese número no llega ni a 20.000. Entonces, si tú sacas la proporción, estás hablando de algo realmente bajo. Pero además, si sacas la proporción de los que vienen versus los que salen todos los días, estás hablando de algo muy bajo. Mira, en el caso de Trinidad y Tobago, que es un ejemplo terrible de los países donde nosotros deberíamos tratar de no ir y que en algún momento esa relación con ese Estado debe ser revisada, aún con todo el maltrato, siguen saliendo desde Guiria y desde las costas del estado Sucre y también del Tamacuro, salen 3 y 4 peñeros todos los días, ilegalmente, y se genera una mafia de trata de personas. En fin, es algo terrible que son las mafias asociadas a la pobreza, ¿no? Están recomendando no ir a los Estados Unidos por los atentados que ha habido últimamente. Leí en la prensa, ¿no? Sí. Muchos venezolanos están viajando a los Estados Unidos en este momento.
Bueno, la recomendación que yo le hago a todos mis hermanos venezolanos es que nos quedemos a luchar aquí para recuperar nuestro país. No hay mejor país en el mundo que este. Fíjate, hay algo que a mí me parece impresionante. Yo he tenido la posibilidad, gracias a Dios, de viajar y hablar con muchos de nuestros hermanos afuera, y la tasa el número de venezolanos que quieren regresar, independientemente de que están algunos muy bien. Claro, hay unos que están muy mal, y hay que decirlo. De hecho, la Organización Internacional de Migración ha comenzado una campaña que se llama La esclavitud moderna y silenciosa, porque hay muchos hermanos nuestros, y hay que decirlo, que hoy están siendo sometidos a tratos esclavizantes. ¿En otros países? En muchos países, por ejemplo, ocurre en Bolivia, ocurre en Perú, ocurre en el Caribe, ocurre en Trinidad y Tobago. ¿Cuál es el modus operandi? Le piden, alguien los capta, les dice que le van a enviar un $600, $500 más un boleto, para que, como un adelanto, llegan allá, les quitan el pasaporte, los colocan en una mina, en una finca, en una fábrica. Cuando le quitan el pasaporte le dicen, mira, si tú dices algo, te denuncio por ilegal. Bueno, y comienza un trato absolutamente esclavizante. Y eso nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible. ¿Ya no han hablado con gente de esos países? Claro que sí, y estamos haciendo un trabajo con ACNUR, con OIM, con ONGs. O sea, nosotros desde la Asamblea Nacional no hemos dejado a ningún venezolano fuera de la atención, por lo menos de la visibilización del problema y la atención política. Aquí leo que más del 23% de niños entre 6 y 12 años se encuentran desnutridos en el Táchira, en tu tierra. Horrible. Bueno. Bueno, es parte de una crisis sistémica. Tú tienes un país que en 7 años ha perdido algo así como el 70% del Producto Interno Bruto. Tienes un país que el año pasado tuvo una hiperinflación que superó el 1.000.000%, no voy a decir el número exacto, pero es terrible. ¿Y qué hace la gobernadora allá? Lady hace de tripas corazones. Sí. Esa mujer es increíble. Trabaja como nadie, digamos, casi que saca candela debajo del agua. Pero bueno, evidentemente sabemos lo que ocurre, le colocan un defensor, le desvían los recursos, pero además, hay que decirlo, el entorno macroeconómico es muy hostil. Digamos, cuando ella recibe un bolívar, ese bolívar ya está 20 veces devaluado. Lamentablemente acabó el tiempo. Carlos Valero, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Táchira. Gracias por venir. No, gracias a ustedes, don Carlos Tocayo, muy amable por